El pasado 2 de abril, el presidente Donald Trump declaró una guerra comercial contra más de 60 países, entre ellos sus principales aliados, a los que impuso aranceles del 10 al 50%, apelando a una supuesta política de reciprocidad. Y para analizar cuáles son las primeras reacciones en los propios Estados Unidos ante esta guerra comercial, conversamos con el periodista y analista político Gustavo Alegret, quien desde hace más de 10 años cubre las noticias en la capital norteamericana. Gustavo, el presidente Donald Trump ha proclamado este 2 de abril el Día de la Liberación, al imponer aranceles que van del 10 al 50% contra más de 60 países, incluidos sus principales aliados, alegando que es una política de reciprocidad. ¿Cuál ha sido la reacción en Estados Unidos? ¿Hay un clima de liberación en esta guerra comercial? No hay una sensación de liberación. Es muy probable, y el país lo demuestra en ciclos electorales reiterados, y este último caso no es una excepción, está dividido. Están los seguidores del presidente Donald Trump, el movimiento MAGA, por decirlo así, que tiene un núcleo muy duro, y ese núcleo sigue a pies juntillas lo que dice el mandatario. Y lógicamente en ese grupo sí hay esa sensación. ¿Quién se incluye en ese grupo? Muchos trabajadores que vivieron y vieron y recordaban su infancia, la de sus padres, en esa década de los 60, de los 70, tal vez, donde había una clase media fuerte, potente, bien remunerada, en un país industrializado, pero llegó la globalización, la deslocalización de muchas empresas, y muchos de esos trabajadores perdieron sus trabajos y se fueron al sector servicios ganando mucho menos. Allí les empezó a golpear los tratados de libre comercio, la globalización, algo que era imparable. Ellos, el presidente y muchas de esas clase trabajadora, miran esa década, esos años, como lo que quieren, lo que anhelan que vuelva, lo que describen como la era dorada que acaba de empezar con el presidente Trump, que de momento no hay experto que se precie que diga que vamos hacia algo que sea dorado, más bien gris o oscuro. ¿Por qué digo esto? Porque la otra mitad, entre los que se cuentan expertos, empresarios, analistas, mercados financieros, ven con mucha preocupación la imposición de aranceles. El arancel es sencilla y llanamente un impuesto al consumidor. Es aquello que pagan los empresarios cuando importan un producto de fuera y llega a la frontera de Estados Unidos y le pagan al erario estadounidense ese importe. ¿Qué hace ese empresario? No lo paga de su bolsillo, incrementa el coste de esos productos y lo traspasa al consumidor. El presidente Trump cree que así puede revitalizar determinados grupos de trabajadores y determinadas regiones del país. Pero los expertos cuestionan mucho que ese vaya a ser el desenlace. Se ha producido una caída en la bolsa de valores y el presidente de la Reserva Federal ha advertido que este tipo de políticas pueden generar más inflación y menos crecimiento económico. ¿Estos son daños colaterales que contemplaba el presidente Trump o será una sorpresa? Es que lo que no sabemos es cuál es la estrategia del presidente Trump. No tenemos conocimiento, más allá de la grandilocuencia de palabras que suenan bien, pero que cuando se aterrizan a políticas concretas, lo que vemos es una contradicción entre desear que haya una época dorada en los mercados financieros, en la clase media, en rebajar la inflación y las medidas que adopta, entre ellas la imposición de aranceles. Los aranceles van a incrementar el precio de las cosas, y cuando el precio de la vida sube, las cosas cuestan más, se dispara una cosa que se llama la inflación. Algo que le costó en parte votos a la campaña demócrata, primero a Joe Biden y luego a Kamala Harris, porque muchos ciudadanos decían, no, 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 con Donald Trump antes de la pandemia las cosas iban muy bien. Luego vinieron los demócratas y aún tenemos inflación por culpa, decían, de esas políticas demócratas. La respuesta no es tan sencilla, ¿no? Porque había una serie de elementos pospandémicos que también tenían consecuencias o explicaban en parte por qué se había disparado la inflación en Estados Unidos. No era únicamente la política demócrata, pero en cualquier caso, esa era la narrativa política. Y ahora Donald Trump dijo, voy a rebajar la inflación, y pone aranceles, lo cual va a disparar la inflación. Te doy un par de datos. Cuando tú le preguntas a los estadounidenses cómo lo está haciendo el presidente en economía o en la lucha contra la inflación, el 53,2%, según la media de Real Clear Politics, cree que no lo está haciendo bien en economía. Y cuando le preguntan por inflación, la cifra sube al 55%.
La única cifra positiva que hoy tienen las políticas del presidente Donald Trump de una mayoría de estadounidenses es sus políticas migratorias. Y esas políticas migratorias tienen el aval de un ajustadísimo 51,4% a favor, 45% en contra. La reacción de tanto de los aliados de Estados Unidos como Canadá, la Unión Europea y por otro lado sus adversarios como China coinciden en que van a adoptar medidas retaliatorias. Ya lo está haciendo China. Canadá también está definiendo sus políticas. La Unión Europea dice que lo anunciará la próxima semana. Vamos a una escalada de esta guerra comercial. Pues no hay país que se precie que no esté preparando una respuesta. No solo primero para ayudar o estar al lado de los empresarios que exportaban a Estados Unidos y que ahora se encuentran con esas barreras arancelarias que muy probablemente van a provocar que se pidan menos productos a Canadá, a Europa, a España, a Italia, Vietnam, etcétera, ¿no? Entonces los gobiernos primero ayudan y luego responden. Porque lo que dicen es, usted ponga las suyas, pero si usted nos pone un arancel, una pena a nuestros productos, nosotros haremos lo propio con los suyos. Mire, aquí hay una cosa que tenemos que preguntarnos y es, ¿cuál es la psique de Donald Trump detrás de esto? Es muy difícil desentrañar qué es lo que está pensando, pero en los últimos 2 días hemos visto una señal que a mí me ha llamado la atención. A mí me parece que la estrategia no es la adecuada, pero podría ir por ahí. ¿Cuál es? Vietnam inmediatamente llamó a Donald Trump y le dijo, quiero negociar. ¿Es Trump un estratega que está imponiendo primero la pena para luego sentarse a una mesa en una posición de fuerza y negociar para beneficiar a Estados Unidos? ¿Es esa la estrategia? Si esa es la estrategia, Trump tiene muchas negociaciones porque le ha impuesto aranceles a todo el mundo, especialmente a Europa, a China, a Tailandia, a Vietnam, a la India, etcétera. Esos aranceles va a tener que negociarlos uno a uno para beneficiar a sus productos. Si esa es la estrategia, se le levanta, se le pone por delante mucho trabajo. Y hay una cosa que los gobiernos y particularmente Estados Unidos tienen que tener en cuenta y no sé si la tienen, ¿no? Y es el prestigio, la credibilidad. Es decir, si lo que estamos es yendo a una negociación con un bully, como dicen en inglés, con alguien que se impone por la fuerza para luego ceder y de manera magnánima evitar imponerte esa pena a cambio de que tú le entregues la credibilidad, la admiración que tenía Estados Unidos en gran parte de las democracias liberales y del mundo occidental, se está erosionando a una velocidad sorprendente. En América Latina se impuso una tasa pareja para la mayoría de los países del 10%, bueno, a excepción de México, que tiene una relación más compleja por el Tratado de Libre Comercio, pero hay dos excepciones. La dictadura de Nicaragua le impusieron el 18% de arancel y la de Venezuela 15%. ¿Está esto relacionado a alguna decisión de tipo político o será simplemente el cálculo del déficit comercial? Es que la misma fórmula ha sido desacreditada. No hay un cálculo racional para la imposición de un porcentaje determinado de aranceles. Esa misma fórmula, medios especializados como The Economist, Wall Street Journal, académicos, expertos, exfuncionarios del Tesoro o de las administraciones anteriores republicanas y demócratas, se han llevado las manos a la cabeza. No hay detrás una explicación racional económica para la imposición o la definición de esos aranceles. Parece más un criterio aleatorio. Por eso uno, cuando ve esas distinciones, uno no sabe muy bien qué puede haber detrás. Puede que la administración Trump haya dicho, no, no, para el resto de América Latina un 10%. Bueno, no podemos comparar América Latina con dos dictaduras como son la de Nicaragua y la de Venezuela. Bueno, pues a estos les ponemos un poquito más. Bueno, puede ser que esa sea la explicación y es tan sencilla y tan poco racional como lo que acabo de decir, pero no lo sabemos porque no hay una explicación ni de su entorno económico ni del mismo presidente que dé el detalle. Y, Carlos, esto genera una preocupación mayor, que es que expande la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre en los mercados, en los empresarios, esto se traslada a los planes de gasto, a los planes de contratación de trabajadores, al gasto de las familias. El otro día leía que hay restaurantes en Estados Unidos que han notado cómo los clientes que habitualmente iban y tomaban una entrada para ir picando algo mientras esperaban su plato principal y luego pedían un postre, ahora solo piden el plato principal. Ya no piden la entrada, ya no toman postre.
Eso disminuye el beneficio del restaurante. Y ese restaurante, si disminuye su beneficio, pues va a tener que prescindir de trabajadores, de meseros, porque no los va a poder pagar. Y eso va a incrementar el porcentaje de desempleo en Estados Unidos. Entonces, cuidado, porque la incertidumbre que generan estas decisiones no explicadas, muy poco razonadas desde el punto de vista técnico o económico, es lo más preocupante, en mi opinión, de lo que se deriva de este plan de aranceles del presidente Trump. ¿El Congreso de los Estados Unidos tiene algún rol de contrapeso en relación a esta política arancelaria del presidente Trump? Los republicanos lo apoyan plenamente. Los demócratas pueden ejercer alguna suerte de oposición o contrapeso. Mira, dos cosas. Una, en el ambiente republicano hoy no hay voces suficientemente coordinadas y racionales que quieran poner un contrapeso, ejercer el rol que tiene que ejercer el control al Ejecutivo, el legislativo. Porque los republicanos controlan hoy las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Y cada vez que hay un republicano que de manera independiente sale y se atreve a poner un freno, a retar, a cuestionar al presidente Trump, Trump sale con toda. ¿Por qué? Porque los utiliza como chivos expiatorios. Es como el intentar demostrar al resto del grupo que aquel que se salga de la línea que marca el líder va a ser penalizado. ¿Cómo los penalizan? Bueno, la Cámara de Representantes tiene elecciones a finales del año que viene y antes habrá procesos de primarias. Si un legislador que se debe a sus constituyentes tiene el reto de una alternativa presentada y liderada y avalada por el presidente Trump en su circunscripción, esos votantes que hoy aplauden al presidente Trump a lo mejor votan al otro y ese representante pierde su trabajo. Entonces, más vale estar calladito que tener al presidente delante. Y los que lo hacen son muy pocos, no son suficientes. De hecho, en los 3 meses, con tanto ruido que hemos visto, solo en esta última semana hubo 4 legisladores que se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje al presidente y decirle no estamos de acuerdo por dónde van las cosas. Esto por parte de los republicanos. Los demócratas están desaparecidos. El golpe electoral que supuso, que si bien fue una derrota por un 1,5%, y esto es importante recordarlo porque el presidente Trump siempre insiste en que fue una victoria arrolladora, pero cuando uno mira los datos, solo un 1,5% de votos separó los que apoyaron a Kamala Harris de los que le apoyaron a él, a pesar de haber ganado los 7 estados pendulares, que son claves, y tener las dos cámaras, todo va por la mínima. En la Cámara de Representantes son 4 o 5 votos de 400 y pico. Entonces, el presidente sabe que esas mayorías son muy ajustadas. Está quemando capital político ahora para intentar recoger los frutos de sus políticas en el próximo año y así ir a unas elecciones en las que pueda presentarse frente a los electores diciendo aquello que todo el mundo me criticaba, mire, ha dado resultado, voten otra vez. Porque si las cosas no cambian, lo que se puede esperar es que en las elecciones de medio término haya una ola azul de resultado electoral. Decías que lo que le preocupa principalmente al ciudadano norteamericano está directamente relacionado con la inflación, con el costo de la vida. ¿Qué importancia le otorgan a las libertades, al clima democrático que ha prevalecido en Estados Unidos? En las noticias vemos una política confrontativa con la prensa, con las universidades, bueno, con los migrantes, con los abogados. ¿Tiene esto, cambia esto de alguna manera ese clima de libertades en Estados Unidos? ¿Se vive algún temor de intimidación o hay tolerancia? No, no hay. O sea, vamos a ver, en 3 meses tú no puedes desmontar una democracia sólida que, recordemos, resistió la primera presidencia de Donald Trump. Sí es cierto que las costuras institucionales del país, desde el 2016 hasta el 2020, durante la primera presidencia de Trump, se forzaron, se llevaron al extremo, pero el país resistió. Esa institucionalidad, la separación de poderes, fue en lo que garantizó que luego llegara la presidencia de Joe Biden y las cosas siguieran el curso deseado, ¿no? No quiero decir que no hubo erosión de esa institucionalidad, pero resistió.
Lo que estamos viendo ahora sí es cierto que este clima es un poquito más preocupante. Es preocupante porque la estrategia de esta administración llega envalentonada con una sentencia de la Corte Suprema anterior a las elecciones en las que se otorgaba al presidente Trump, al presidente en general, pero parecía una sentencia hecha a medida, corte y medida de Trump, ¿no? Pero una inmunidad muy generosa y por lo tanto Trump esto lo sabe. Llega con un presidente Joe Biden que antes de irse otorgó perdones presidenciales a familiares, a miembros de su gobierno, y que eso sentó un pésimo precedente. ¿Cómo hoy alguien puede criticarle al presidente Trump si estuviera a punto de irse, que firmara órdenes de perdones presidenciales a su gabinete, a sus asesores, incluso a él mismo? Y antes de irse lo deja firmado y se va. ¿Qué demócrata le puede criticar cuando Biden hizo lo mismo? Eso es preocupante y Trump lo sabe y por lo tanto hace lo que quiere sabiendo que puede tensar las costuras, que ya le dirán que no, y como que controla cámaras, amenaza jueces y tiene una mayoría sólida en el Tribunal Supremo, pues cree que puede actuar como un emperador. Hay que ver, tendremos que ver si esa resistencia institucional, estos 4 años que tenemos por delante, 3 y pico ya, va a ser lo suficientemente fuerte como para resistir esta embestida que es evidente a todas luces.